derecha. Tilt up. Y el muy usado en las telenovelas, zoom in. Ya conocemos los encuadres de cámara. Ahora veremos los movimientos que podemos realizar con ella. Acompáñenme. Gracias a la magia de la televisión, veremos más de cerca los movimientos de cámara en un set de producción. Es aquí donde empezamos a ver la necesidad de manejar bien estos movimientos y más aún aprender a diferenciarlos. En producción existen dos tipos de movimientos, los que realiza la cámara desplazándose, bien sea sobre su mismo eje o cuando se mueve de su eje. Y de igual manera están los que hace el sujeto o actor al moverse mientras la cámara está fija. Este tipo de desplazamientos el personaje puede acercarse o alejarse de la cámara. De esta manera se ve lo que hace el personaje en la pantalla. También puede atravesar el eje, desplazarse diagonalmente o verticalmente. De esta manera podemos ver lo que realiza el actor como camarógrafo en pantalla. Estos eran los movimientos del sujeto en relación a la cámara estática. Ahora vamos a acompañar a nuestro camarógrafo mientras hace los movimientos de la cámara. Estos son los movimientos panorámicos o paneo. Paneo horizontal. Paneo vertical. Panorámica combinada o transversal. Paneo circular. Los movimientos ópticos se hacen desde la cámara y son mejor conocidos como zoom in y zoom out. En los movimientos tipo traveling, la cámara se desplaza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás. Traveling horizontal. Traveling vertical. Traveling transversal. Traveling avant y traveling retro o de retroceso. También se puede denominar dolly in o dolly out. Cuando combinamos el traveling con el zoom, logramos el efecto vértigo y así se logra variar las proporciones del espacio sin cambiar el punto de vista que se tiene sobre el objeto o sujeto. Dolly out más zoom in hace que el espacio se comprima. Dolly in más zoom out hace que el espacio se dilate. Y estos son todos los movimientos de cámara, solo queda faltando la cámara subjetiva. La cámara subjetiva es cuando el sujeto es reemplazado por la cámara y se hace un movimiento sin cortes, que da una sensación de movilidad y fluidez. De esta manera hemos aprendido a diferenciar los movimientos de cámara. Corte. El movimiento externo. Una cámara podría moverse hacia adelante incluso si no se mostrase el movimiento dentro del cuadro. El mero paso de un plano general a un plano medio y luego a un detalle denota magnificación. En efecto, la cámara se mueve realmente hacia adelante, a pesar de no haber movimiento dentro del cuadro. La posibilidad que la edición nos permite de construir movimiento a partir de dos planos que no tenían movimiento puede extenderse incluso hasta la posibilidad de construirlo desde dos movimientos diferentes sin relación entre sí. Es común en las escenas de acción comenzar un movimiento en un plano y terminarlo en el siguiente. Por ejemplo, un personaje en plano general dando la espalda a otro que acaba de entrar a la habitación se da la vuelta para saludarlo. El movimiento se corta en la mitad para terminarse en un plano medio. A esto Griffith lo llamó corte invisible. Otro ejemplo menos sutil, comenzar una patada voladora en un plano general del atacante y terminarlo en un plano de la cara del contrincante. Este no es para nada invisible, pero es la continuación lógica del movimiento, causa y efecto. Unión de movimientos.
En ocasiones, al momento de realizar el montaje, se encontrará la necesidad de unir un movimiento con otro movimiento. A esto se le conoce como la yuxtaposición de movimientos. Ahora hablaremos de cómo se deben unir los movimientos. El primer caso es el de la unión de horizontes. Aquí veremos que cualquier salto en el horizonte de un plano a otro es chocante. En este caso es mejor que la diferencia sea realmente marcada. En la transición lógica aprovecharemos el movimiento de los sujetos cuando se construye el movimiento en dos planos diferentes. Así, por la acción del movimiento interno de cada toma, se construye movimiento interno y externo al mismo tiempo. En esta categoría entra el corte invisible de Griffith. La unión de tomas estáticas tiene dos bases. La primera es que una toma estática puede unirse con cualquier toma estática sin restricciones. Y la segunda, que cualquier toma estática puede unirse con cualquier pulsación constante sin restricciones. También se puede presentar la semejanza entre tomas estáticas y con pulsación constante. Es cuando encadenamos este tipo de tomas unas con otras, teniendo en cuenta que una toma con pulsación constante soporta más tiempo en pantalla que una estática. La unión de tomas estáticas con movimientos de cámara sigue una lógica diferente, pues cualquier toma estática puede unirse con cualquier movimiento siempre que el movimiento comience estático luego del corte. Cualquier movimiento puede unirse con cualquier toma estática si el movimiento para antes del corte. Cualquier movimiento puede unirse con cualquier pulsación constante sin ninguna restricción. También podemos unir movimientos con pulsación constante, ya que esta nos permite que los movimientos puedan encadenarse sin restricciones de cómo inicia, cómo termina o velocidad y ritmo. La transición suave es cuando cualquier tipo de movimiento se une de manera correcta con otro movimiento de ritmo semejante. En los movimientos de cámara encadenados debemos tener en cuenta que se pueden unir movimientos diferentes sin ninguna restricción. Los movimientos deben tener similitud en dirección, ritmo, velocidad. No se debe encadenar movimientos de naturaleza contraria, como el zoom in con el zoom out o el dolly out con el dolly in. Los movimientos similares deben unirse solo si siguen la misma dirección, y esto aplica tanto para los paneos y travelings como para los zooms y dollies. El primer movimiento de esta serie comienza estático y se muestra cómo comienza el movimiento. Los subsiguientes se encadenan sobre el movimiento, cuidando que el movimiento se muestre completo. El último movimiento se deja parar al final para que termine de forma estática. Los trayectos de los personajes nos servirán para unir los planos siempre y cuando tengamos en cuenta que, cuando el personaje salga del encuadre en el trayecto, entre a cuadro en el siguiente plano. Si el personaje no sale del cuadro en la siguiente toma, no puede entrar al encuadre, sino que debe aparecer ya en la toma. Si sale por derecha, debe entrar por izquierda y viceversa. Aunque no es demasiado crítico, tratar de que, si sale por encima, entre por debajo y viceversa. Cuidar la continuidad general, raccord de movimiento, espacio, etc. es fundamental. Teniendo en cuenta todos estos recursos, lograrás una excelente unión de planos con movimientos y podrás tener un producto audiovisual agradable y sin brincos narrativos. Tipos de raccord. Raccord de acción. Se da entre dos planos que cubren la misma acción. En este ejemplo vemos un cocinero limpiando su cuchillo y el siguiente plano debería seguir la acción. Sin embargo, vemos que ahora está afilándolo, lo que crea la sensación de falta de raccord de acción. Raccord de movimiento.
se da al reconstruir el movimiento que está fraccionado en diferentes planos. Continuando con el cocinero, vemos cómo la acción de voltear la tortilla en el aire es descompuesta en dos planos, los cuales tienen un correcto raccord. Raccord de velocidad. Se da al reconstruir la velocidad de un movimiento que está fragmentado en varios planos. En este caso tenemos al cocinero batiendo huevos, y su velocidad de batido debe ser lo más parecida posible entre los planos en los que está fraccionado. Raccord de ambientación o físico. Consiste en que los elementos que componen la escenografía y la utilería se mantengan en la misma posición un plano y otro. En este caso vemos cómo se rompe el raccord cuando nuestro cocinero tiene un gorro diferente en cada plano. Raccord de miradas. La primera forma de comunicación humana es la mirada, llena de significado. Se debe mantener la dirección lógica de la mirada del personaje con lo que esté interactuando, independientemente de los planos que dividan la escena. Raccord de luz. Es la continuidad de la iluminación y contraste que debe tener una escena cuando se fragmenta en varios planos. Al no tener en cuenta las condiciones de luz, vemos cómo no hay un correcto raccord entre estos dos planos, uno con la luz del día y el siguiente nocturno. Raccord dramático. Se da al reconstruir la acción dramática de los actores cuando se fragmenta. Así pues, el cocinero no puede limpiar el cuchillo en el primer plano de manera alegre y luego estar triste en el siguiente plano, porque se rompería la continuidad de la interpretación.
Buenas tardes, caballero, ¿cómo está? ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes, vengo a averiguar por el celular que está en vitrina. Ese celular es muy bueno, ¿quiere que se lo enseñe? No, gracias, ya miré en internet y tiene muy buenas prestaciones. Entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Es que quisiera comprarlo, pero a crédito. Buenas tardes, caballero, ¿cómo está? ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes, vengo a averiguar por el celular que está en vitrina. Ese celular es muy bueno, ¿quiere que se lo enseñe? No, gracias, ya miré en internet y tiene muy buenas prestaciones. Entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Es que quisiera comprarlo, pero a crédito. Compresión temporal, supresión o agilización del tiempo. La elipsis consiste en la supresión de los momentos del audiovisual que no son dramáticamente narrativos. Los recorridos son un buen ejemplo, cuando se ponen los recorridos de un personaje de manera fraccionada sin completarse del todo. A esto se le llama elipsis de montaje. La omisión es cuando se suprime un momento o escena del audiovisual que, aunque podría ser dramáticamente importante, se sobreentiende. Un buen ejemplo es cuando se tiene a un personaje haciendo la misma acción varias veces, como lavarse los dientes, desayunar o afeitarse. Se va recortando poco a poco los momentos hasta dejar solo la que resume la acción, y, sin cambiar el plano o el ángulo de la toma, se corta la acción para adelantar su desenlace. La agilización dramática. Esta técnica puede aparecer incluso desde el guión y se hace para eliminar momentos muertos en los que no sucede nada dramático ni visual. Consiste en presentar las acciones de tal manera que se realicen en un tiempo inferior al normal. Los personajes se encuentran casualmente, los taxis aparecen en el momento indicado o que el ascensor siempre se encuentre en el piso deseado. Diálogo sobrepasado. Cuando dos personas conversan, generalmente hacen pausas. El editor puede aprovechar estos momentos de reacción de los personajes para recortar los diálogos, para que parezca que se dicen con mayor agilidad. Un pedazo del parlamento cae sobre el rostro del otro personaje, o un parlamento se monta sobre el otro. También es una técnica adecuada para cambiar los ritmos de los diálogos. La agilización mecánica, también llamada cámara rápida. Es cuando, ya sea por acción de la edición o por efecto de la cámara, se logra mostrar la acción a una velocidad superior. Esta técnica se suele usar para efectos cómicos o humorísticos. La dilatación temporal, la adición o la ralentización del tiempo. La dilatación dramática es contraria a la agilización dramática y consiste en introducir más acciones y elementos dramáticos a la escena, de tal manera que demoren su conclusión. Se usa para crear tensión, suspenso, terror, humor e incluso melodrama. No suele ser común en toda la pieza audiovisual, pero usada efectivamente en ciertas escenas se crea un valor dramático. La suspensión dramática es una técnica similar a la dilatación dramática, solo que, en vez de introducir elementos a la escena, se retiene la acción justo antes de su desenlace. Se emplea también para crear tensión dramática y al mismo tiempo alarga el tiempo de proyección. Se puede dar de las siguientes formas. Diferentes puntos de vista sobre una sola acción. Consiste en retener o congelar el tiempo utilizando diferentes puntos de vista sobre la misma acción, yuxtaponiéndolos unos con otros para conseguir la suspensión dramática.
Parecería que las acciones son varias similares o una repetida, pero en realidad son los diferentes puntos de vista de los personajes. Varias acciones simultáneas que suceden en un mismo espacio. Como las imágenes en una pieza audiovisual se disponen de forma lineal en una progresión temporal de la cinta o el video, solo podemos ver cada imagen una a la vez. Incluso cuando se use técnicas como la pantalla partida, es difícil atender conscientemente a las dos al mismo tiempo. Tampoco podemos atender dos o más acciones en simultáneo. Normalmente, si varias acciones suceden al mismo tiempo, debemos poner una tras otra en la pantalla. Esta debilidad de la narración audiovisual nos sirve como ventaja si necesitamos dilatar el tiempo. Dos acciones que suceden en simultánea doblan el tiempo de la proyección, tres lo triplican y así sucesivamente. Montaje alterno. En este caso, varias acciones que suceden en espacios diferentes pero en simultáneo. Si se ponen de tal manera que contrasten una tras otra, se dilata el tiempo. Dilataciones temporales mecánicas. Es lo contrario a la agilización mecánica, también llamada cámara lenta. Es cuando, ya sea por acción de la edición o por efecto de la cámara, se logra mostrar la acción a una menor velocidad. Esta técnica se usa para lograr efectos dramáticos. Tipos de enlaces. En el mundo audiovisual siempre hablaremos de los enlaces cuando queramos generar una relación entre dos tomas en la mente del espectador. Estos están divididos en enlaces de orden plástico y los de orden físico. Como ya hemos visto, al producir las imágenes en el mundo audiovisual se debe tener en cuenta cuestiones tanto estéticas como narrativas. En este caso, el enlace se produce por medio de una analogía que aparece directamente en la forma en que se relacionan las imágenes definidas por construcción estética. Teniendo en cuenta el objeto o sujeto en el cuadro, el plano de acuerdo al encuadre y ángulo del sujeto u objeto y el movimiento interno del encuadre. Estas relaciones pueden ayudar a construir elipsis de tiempo, de espacios o a generar relaciones narrativas y pueden darse de cualquiera de estas formas o combinándolas entre sí. En la analogía de contenido material, cuando pasamos de una toma a otra, pasamos del mismo objeto al mismo objeto o del mismo sujeto al mismo sujeto. Encontramos una analogía de contenido estructural cuando los elementos se relacionan a partir del encuadre o ángulo, la composición de la imagen estática. Analogía de contenido dinámico, cuando la relación se construye a partir del movimiento en las dos tomas, el paso de un conserje trapeando el suelo a un cantante en un escenario bailando con el stand del micrófono en la mano, el paso de un péndulo de un reloj que se mueve de derecha a izquierda al de un hombre limpiando una ventana. Los enlaces psicológicos no se dan por las condiciones formales y estéticas de la imagen, sino por el significado que el espectador obtiene de lo que está sucediendo en las tomas. En este tipo de enlaces podemos encontrar las transiciones más básicas, como es el caso de dos personas conversando, los fuera de campo que están justificados por las líneas de fuerza o por las acciones dramáticas, y cualquier relación que exista entre las dos imágenes que obedezca a la construcción narrativa del relato. Sin embargo, existen otras que son más complejas y que ayudan a construir la narrativa, describir elementos de los personajes o incluso explicar la trama. La analogía de contenido nominal se construye cuando en la primera imagen se menciona o sugiere un escenario, objeto o sujeto. Cuando me consignen la prima, voy a comprar ese celular. Y en la siguiente toma aparece el escenario, objeto o sujetos enunciados. Hola, ¿qué más? No, sí, ya me consignaron la prima. Estoy más contento. En los audiovisuales hacemos analogías de contenido intelectual cuando se plantea algo, bien sea por texto o visualmente, y ese algo queda abierto en medio de los dos planos en el enlace. Puede ser el pensamiento de un personaje,
el pensamiento del espectador o la continuación de la narrativa, pero no se menciona, sino que se hace evidente en el plano siguiente. Cuando definimos los encuadres, tomas la decisión de posicionar la acción del cuadro en un tiempo, espacio determinado. Tanto este espacio como este tiempo no solo son narrativos, sino que son significativos para comprender la pieza audiovisual. Cuando en una secuencia se muestra a un docente que sale de un edificio de la universidad para otro edificio, podemos decidir mostrar la secuencia del recorrido completo solo si es dramáticamente pertinente, si muestra algún elemento del carácter del personaje o si tiene valor estético. Si no cumple con ninguna de estas funciones, no es necesario mostrarlo. En este caso pasamos de la salida del docente de un edificio a la entrada a otro edificio. Ahí se construye la elipsis. Las elipsis aparecen para ayudarnos a pasar de un tiempo o lugar a otro. Algunas de estas elipsis son necesarias para avanzar la trama, pero otras más expresivas tienen un valor simbólico adicional. Elipsis de estructura. Es aquella en la que la elipsis sucede como producto de la trama, es decir, se hace para ocultar deliberadamente una parte de la trama con la intención de generar tensión dramática, humorística, suspenso o terror. En cualquier caso, la idea es pasar de un momento de tensión a otro en el que muestra el resultado de lo que sucede entre ambos momentos. Elipsis de contenido. Es cuando la elipsis se hace para ocultar algo que no se quiere mostrar, porque es muy grotesco u obsceno. En este caso, la elipsis obedece a una censura social. Las elipsis pueden resultar del diseño del encuadre o pueden ser de montaje. Son de encuadre cuando la cámara es la que genera la elipsis. A este proceso lo llamamos el fuera de campo. Y son de montaje cuando la cámara simplemente corta para mostrar algo posterior o anterior a la narración. Las elipsis, ya sean de montaje o fuera de campo, pueden ser estructurales o de contenido. El fuera de campo es todo aquello que influye en la narrativa y la acción de la toma sin estar incluido dentro del encuadre. Se le opone a lo que es evidente dentro del encuadre. El fuera de campo se divide en 6 segmentos que están formados por la bidimensionalidad del plano, arriba, abajo, izquierda, derecha, y la tridimensionalidad de la lógica del espectador, detrás de la cámara y detrás del fondo. De esta manera, cualquier cosa que suceda desde cualquiera de estos 6 puntos puede actualizar el fuera de campo por medio de una o varias combinaciones de las siguientes 7 técnicas. Las líneas de fuerza son aquellas líneas que se determinan ya sea por la mirada o por la acción dramática de la escena. Una persona que observa cómo cae un objeto, una persona señalando algo, una flecha que indica una dirección. El sonido. Esta técnica es una de las más usadas y frecuentemente se combina con las demás. Aparece cuando escuchamos una acción que sucede fuera del campo, un accidente automovilístico, un lobo gruñendo, una patrulla de la policía acercándose. La iluminación. Cuando lo que ocurre en el fuera de campo se proyecta por medio de las sombras o luces en el campo. Las luces y sombras de un tren que llegan a una estación. Las luces de la patrulla de la policía, la sombra del asesino con el cuchillo. Las alusiones personales. Cuando son los personajes los que describen lo que está sucediendo, puede combinarse con las líneas de fuerza y apoyarse en el sonido, aunque no es necesario. Muchas elipsis de este tipo se construyen con 2 personajes hablando sobre lo que ocurrió, sin mostrarnos ni sugerirnos nada de la acción, más que la conversación de los personajes. Contar en vez de mostrar. La escenografía. Hay tramas que justifican la presencia de objetos u otros personajes por medio del uso de aparatos o mecanismos, ya sea tecnológicos o mágicos, un radar, un sonar, un sistema de detección de movimiento, un dispositivo de rastreo, el GPS de un celular, el hechizo de detección de duendes, un detector de metales e incluso algo tan simple como una serie de hojas que crujen cuando son pisadas. Los reflejos. El fuera de campo se hace presente por medio del reflejo de un espejo, un cristal o cualquier superficie reflectiva. La imagen no tiene que ser precisa, puede ser deforme o borrosa, apenas lo suficiente para insinuar la presencia de algo. El espacio enmascarado. Es cuando lo que sucede está virtualmente dentro del campo, pero está enmascarado por algún elemento, tapado por una caja, una puerta, una pared.
suele acompañarse con el sonido. En el mundo audiovisual, las metáforas se utilizan para producir en la mente del espectador una idea que permita asimilar un mensaje que se quiera transmitir con la pieza audiovisual desde el significado, el contexto narrativo o desde la trama de la película, y el significado desde la lectura social. Las metáforas pueden ser metáforas plásticas. Están construidas a partir de enlaces de orden plástico o enlaces psicológicos con elementos plásticos. Así, si un enlace de orden plástico construye significados que trascienden el plano a plano y tienen significado en función de la escena en específico o incluso en función de una escena con otra, aparece la metáfora. En la película La huelga de Eisenstein vemos un enlace estructural y dinámico entre los agentes espías de la policía y los animales de una tienda de animales. La metáfora se construye porque el enlace trasciende el contexto del plano para representar características específicas de los personajes, que se comprenden desde los símbolos que representan los animales en la cultura rusa de principios del siglo XX. También encontramos las metáforas dramáticas, en las cuales los enlaces tienen una función más directa en la trama, pues aportan un elemento útil para la comprensión del relato. Aquí el enlace se construye a partir de una analogía de contenido psicológico, puesto que nos explican que el papá está ausente en la sala de parto, pero el significado para la trama del video es muy importante, pues nos revela el origen del personaje y la ausencia del padre en su crecimiento. Las metáforas ideológicas constituyen un comentario que supera por mucho el relato audiovisual. ¿Pero qué quiere decir esto? El mejor ejemplo lo vemos en la película Tiempos Modernos. El comentario es muy claro, aunque es importante anotar que aquí la metáfora está construida al revés. El primer elemento es el que es ajeno a la acción y el segundo, el de los trabajadores, es el que hace parte del relato.